Hola, bienvenidos a Historias que Encantan, un lugar donde las historias de superación y gestos que inspiran transforman vidas. No te lo pierdas. Este millonario humilló a su camarero de la peor forma posible, Bienvenidos a Historias que pero nunca Encantan, imaginó un lugar donde las que su historias de víctima superación estaba a y punto gestos que de inspiran ejecutar la transforman venganza vidas. más No te lo inesperada de la pierdas. historia. Lo que sucedió durante un apagón en medio de la boda más lujosa de la ciudad no solo dejó en shock a todos los invitados, sino que desató un secreto oculto que cambiaría el destino de ambos hombres para siempre. Prepárate para descubrir un giro final tan poderoso que te hará cuestionar todo lo que crees sobre la justicia y el perdón. Te aseguro que el desenlace de este relato te conmoverá hasta las lágrimas. Así que si amas las historias que tocan el alma, suscríbete ahora y dale a me gusta para que no te pierdas ni un segundo. En un remoto pueblo anidado entre montañas grises, donde el viento soplaba llevando consigo el aroma a tierra húmeda y resignación, vivía Elías. Su mundo, aunque pequeño, estaba lleno con el amor de Sofía, su esposa, y las risas de sus 3 pequeños hijos, el mayor de los cuales apenas comenzaba a entender el peso de la ausencia de su padre. El tiempo en la aldea transcurría lento, marcado por las cosechas fallidas y la escasez de trabajo. El poco dinero que se podía ganar apenas alcanzaba para un pan duro y alguna verdura. Elías, con el corazón encogido pero la determinación de un hombre que lucha por los suyos, tomó la decisión que tantos otros habían tomado antes: buscar fortuna en la lejana metrópoli. Una bestia de concreto y luces de la que contaban leyendas. Dejó atrás las lágrimas silenciosas de Sofía y la mirada confundida de sus hijos, prometiendo un regreso no muy lejano, con los bolsillos llenos y un futuro asegurado. La gran ciudad, sin embargo, no lo recibió con la calidez que él había imaginado. Sus primeros meses fueron una prueba de supervivencia. Compartía un catre en el rincón de un barracón de obra, un espacio prestado por paisanos que habían llegado antes y que, como él, luchaban por mantenerse a flote. El trabajo en la construcción era brutal, de sol a sol, levantando muros para una ciudad que parecía no tener espacio para él. El jornal era una miseria, pero era todo lo que había. Su condición de irregular era una soga al cuello. Sin los permisos necesarios, vivía con el miedo constante de ser deportado, lo que significaría el fin de toda esperanza para su familia. Podía comprar un permiso falso para la construcción, una patente de dudosa legalidad que circulaba en el mercado negro, pero el riesgo era enorme. Además, ese era un trabajo temporal, un parche que no solucionaba el problema de fondo. Cualquier empleo estable, cualquier oportunidad real, exigía una legalización que parecía inalcanzable. Desesperado, Elías recorría las calles en sus pocas horas libres, con la mirada perdida en los anuncios pegados en los postes y las paredes. Buscaba cualquier cosa, una rendija por la que colarse, un trabajo que le permitiera, al menos durante un año, obtener la residencia oficial y respirar tranquilo. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un letrero pulcro, colgado en la puerta de un restaurante de aspecto elegante. «Se necesita camarero», decía. Sin pensarlo 2 veces, decidió probar suerte. Al día siguiente, se presentó en el lugar. Para la entrevista, vistió su único traje, una prenda guardada con esmero para las grandes ocasiones en su pueblo, ahora arrugada por el viaje y la vida en el barracón. Él creía, con una inocencia conmovedora, que aquel traje le confería un aire de dignidad y respeto. El dueño del restaurante, el señor Valerio, un hombre de mirada calculadora y sonrisa afilada, se encargaba personalmente de las entrevistas. Al ver a Elías, a aquel campesino enfundado en un traje que le quedaba ligeramente grande, una mueca de burla se dibujó en su rostro. «Me temo que llega tarde», bromeó con sarcasmo. «El puesto de director ya está cubierto. Aquí buscamos camareros y usted viene vestido para una junta de accionistas». Elías sintió cómo la sangre se le agolpaba en el rostro. La confusión y la vergüenza lo paralizaron. Estaba seguro de que lo rechazarían, de que su intento por dar una buena impresión
había sido un fracaso estrepitoso. Tartamudeando, intentó explicarse, buscando las palabras adecuadas que no llegaban. Es que su restaurante, señor, es un lugar de mucho respeto, logró decir finalmente. Y yo, para mostrar mi respeto, pensé que debía venir de la mejor forma posible. Hubo un silencio denso. El señor Valerio lo observó fijamente, y por un instante, la máscara de burla pareció desvanecerse, dando paso a una chispa de curiosidad, o quizás de cálculo. Vio en Elías no solo a un campesino ingenuo, sino a un hombre desesperado, y la desesperación, para alguien como Valerio, era una herramienta muy útil. Tras una larga conversación, en la que el dueño le expuso un salario que apenas superaba al de la construcción, le ofreció el puesto, y lo más importante, le dijo que la casa se haría cargo de los gastos de su patente de trabajo. Para Elías, esa fue la frase que lo cambió todo. Pensó que, aunque el sueldo fuera bajo, al menos podría ahorrar en comida, comiendo en el restaurante. Sin dudarlo, aceptó. No sabía que acababa de firmar un contrato con su propia jaula de oro. Pronto descubriría que la elegancia del salón no se correspondía con la dureza del trabajo. Las jornadas eran interminables, mucho más agotadoras que en la obra. Allí, al menos, el trabajo terminaba con la puesta de sol. En el restaurante, la noche era solo el comienzo de una nueva faena, preparando todo para el día siguiente. El local, ubicado en un barrio lujoso, era un hervidero de actividad constante, un imán para la gente adinerada de la metrópoli. Bodas, cumpleaños y toda clase de celebraciones se sucedían sin tregua, cada una exigiendo de los camareros un esfuerzo sobrehumano. El trabajo de Elías iba mucho más allá de servir mesas y sonreír a los clientes. Debía ayudar en la cocina, picando montañas de verduras y preparando ingredientes para los chefs. Antes de las grandes fiestas, era el encargado de decorar el salón, una tarea que le consumía horas y que, por supuesto, no se reflejaba en su paga. Al contrario, el señor Valerio siempre encontraba un pretexto para reprenderlo, para hacerle sentir que su ya exiguo sueldo pendía de un hilo. Hablar de pagas extra era una fantasía. Incluso las propinas debían ser declaradas y entregadas al dueño, quien luego repartía una minúscula parte a su antojo. Elías vivía con el miedo constante a perder ese trabajo que le había costado tanto conseguir. Por eso, obedecía sin rechistar, cumpliendo cada exigencia, por injusta que fuera. Sabía que otros camareros, más antiguos y astutos, ocultaban parte de sus ganancias, pero él no se atrevía. No se haría más rico, pero al menos su conciencia estaría tranquila, se decía a sí mismo. Cualquier intento de pedir un aumento era aplastado de inmediato. Valerio era un maestro en el arte de la manipulación. En cuanto Elías insinuaba el tema, el dueño sacaba a mí no me dicen, relucir algún supuesto fallo en su trabajo, alguna deficiencia imaginaria que lo dejaba sin argumentos y con una renovada sensación de pánico. El patrón lo tenía bajo un control absoluto, consciente del terror que sentía Elías de volver a la calle. La patente, que ya estaba pagada por el restaurante, lo ataba a ese puesto de camarero. No tenía otra opción. ¿Dónde más encontraría un trabajo así, que le diera papeles? Además, estaba la presión constante de su familia. Su esposa no trabajaba, dedicada en cuerpo y alma al cuidado de los niños, y dependían por completo del dinero que él pudiera enviarles. Cada moneda contaba. Cada día de trabajo era una pequeña victoria en una guerra silenciosa. En medio de esa rutina opresiva, Elías tenía un pequeño secreto, un refugio para su alma cansada. Cuando nadie lo veía, mientras limpiaba las copas o preparaba las mesas en la soledad de la madrugada, tarareaba en voz baja, cantaba las viejas melodías de su tierra, canciones de amor y de pérdida que le había enseñado su abuelo. El canto hacía que el tiempo pasara más rápido, que el peso de sus hombros se aliviara por un instante. Un día, Mateo, otro de los camareros, un joven de la ciudad, vivaz y de buen corazón,
lo sorprendió en medio de una de sus melodías. En lugar de burlarse, se quedó escuchando y, con una sonrisa, decidió acompañarlo con una segunda voz improvisada. Elías se sintió descubierto y confuso, pero terminaron la canción juntos, sus voces creando una armonía inesperada en la quietud de la cocina. «Oye, no lo haces nada mal», le dijo Mateo, dándole una palmada en la espalda. «Deberías probar suerte en algún concurso de canto. ¿Nunca se te ha ocurrido dejar este negocio de servir platos?» Elías se sonrojó. «¿Pero qué dices? ¿Qué cantante voy a ser yo?», respondió con genuina modestia. No tenía ninguna formación musical, solo el don natural que le venía de familia. Cantar era algo íntimo, algo que hacía cuando creía que nadie lo observaba. Pensó que su compañero solo intentaba animarlo, una cortesía entre colegas que compartían el agotamiento y la frustración. A menudo, después de un turno infernal, se quedaban charlando, dándose ánimos mutuamente para enfrentar el día siguiente. «Mejor cantar que servir copas, te lo aseguro», insistió Mateo con una chispa en los ojos. «No me digas que nunca has soñado con ser famoso. Soñar es gratis, amigo. Los sueños son», respondió Elías, encogiéndose de hombros con una melancolía que no pudo ocultar. Alguien tiene que servir las copas. En el fondo, como todos, tenía sus anhelos secretos, pero la dura realidad de su vida le había enseñado a mantenerlos bien guardados, lejos de la luz, donde no pudieran hacerse añicos. Llegó el día de la gran boda en el restaurante. Se trataba de la unión de dos familias poderosas de la metrópoli, un evento de máxima importancia para la reputación del local. El trabajo era abrumador. Los invitados, gente refinada y llena de caprichos, no daban tregua. El personal corría de un lado a otro sin aliento, lidiando con el calor, las corrientes de aire, las quejas por la temperatura del vino y las peticiones más extravagantes. Intentaban complacer a todos, mantener una sonrisa profesional mientras por dentro la tensión crecía como una marea. El señor Valerio no ayudaba. Se paseaba por el salón como un general inspeccionando sus tropas, sin dirigir una sola palabra amable a los huéspedes, pero acribillando a sus empleados con órdenes e indicaciones susurradas con urgencia. La celebración era crucial para él, y no iba a permitir la más mínima crítica negativa. Cada camarero debía estar pendiente de cada detalle, anticiparse a cada deseo, ser invisible y omnipresente a la vez. Al final de la tarde, el personal estaba al borde del colapso. Los nervios estaban a flor de piel y todos compartían un único y desesperado deseo: que aquella fiesta interminable acabara de una vez por todas. Y entonces, como si el destino hubiera escuchado sus plegarias, ocurrió. Con un parpadeo de las luces y un zumbido seco, todo quedó a oscuras. Se fue la luz. Un silencio momentáneo se apoderó del salón, seguido de un murmullo de sorpresa y confusión. Pronto se supo que era una avería general en toda la zona y que la electricidad no volvería, probablemente, hasta el día siguiente. En la cocina, a la luz de los mecheros y las pantallas de los móviles, los empleados casi se frotaron las manos de alegría. Pensaron que, sin música, y en 1900, la penumbra, los invitados se aburrirían y la fiesta terminaría antes. Era la salvación, pero sus esperanzas se desvanecieron rápidamente. El anfitrión de la boda, un hombre que no se dejaba amedrentar por un simple apagón, no iba a permitir que la noche de su hija se arruinara. Con una eficiencia asombrosa, el personal del evento comenzó a llenar el salón de velas, creando una atmósfera íntima y extrañamente romántica. El presentador de la fiesta, un hombre enérgico y profesional, intentó salvar la situación. Su micrófono funcionaba con pilas y su vozarrón retumbó en la sala, tratando de animar a los invitados. Al principio, la novedad funcionó. A los asistentes les pareció incluso emocionante aquel ambiente improvisado, pero la falta de música pronto se hizo sentir. La gente quería bailar, celebrar, y no solo escuchar los chistes y anécdotas del animador mientras apuraban lo que quedaba en sus platos. Poco a poco, el aburrimiento comenzó a instalarse.
Las risas eran cada vez más escasas y el presentador perdía fuelle a ojos vista. Fue en ese momento cuando el señor Valerio reunió a su personal en un rincón oscuro. Su rostro, iluminado por la llama de una vela, era una máscara de furia contenida. Les siseó que hicieran lo que fuera, lo imposible, cualquier cosa para salvar la fiesta y garantizar el éxito de la noche. Después de dejar esa orden en el aire, se marchó, diciendo que iría a buscar más velas. El personal se quedó en silencio, agobiado por la tarea imposible que les habían encomendado. Entonces, Mateo se acercó a Elías y le dio un empujón suave pero firme en el hombro. «Venga, es tu momento», le susurró al oído, con una urgencia que Elías nunca le había visto. «Esta es tu oportunidad. Sé que has soñado con algo así». Elías se quedó paralizado, perplejo. Miró a su alrededor, buscando con la mirada la figura amenazante de Valerio, pero no estaba. «¿Estás loco? ¿Hablar con el jefe? Jamás aprobaría algo así», balbuceó, el pánico apoderándose de él. «El jefe se ha ido», insistió Mateo. «No se dará cuenta de nada. Vamos, atrévete, confía en mí». Y continuó empujándolo suavemente hacia el salón principal, hacia el pequeño escenario donde el presentador, exhausto, se tomaba un respiro. «¿Y qué canto?», preguntó Elías completamente desconcertado, su mente en blanco por el miedo. Mateo se rió. «Cualquier cosa, lo importante es que sea desde el corazón». Con un paso vacilante que apenas respondía a su voluntad, Elías avanzó a través del mar de mesas. Cada vela parecía un ojo de fuego juzgándolo, cada sombra una duda que le gritaba que volviera a la seguridad anónima de la cocina. El empujón de Mateo había roto su parálisis, pero ahora estaba solo, a la deriva en un océano de rostros extraños. Su mente era un torbellino. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura, un acto de insubordinación que le costaría el trabajo, la patente, el único y frágil sustento de su familia. El rostro severo de Sofía, preocupada por el futuro, apareció en su mente, seguido por las caritas inocentes de sus hijos, que solo entendían de hambre y de la ausencia de su padre. Pero entonces recordó la canción que su abuelo le cantaba en las noches frías de la sierra, una melodía que hablaba de la tierra, de la pérdida y de la terca esperanza que se niega a morir. Era lo único que le quedaba de su hogar, lo único verdaderamente suyo en aquella ciudad devoradora de almas. Llegó junto al pequeño escenario improvisado. El presentador, sudoroso y con la sonrisa forzada ya desvanecida, lo miró con una mezcla de agotamiento y curiosidad. «Dice mi compañero que yo podría cantar una canción», susurró Elías, su voz apenas un hilo. El presentador, sin nada que perder, se encogió de hombros y le tendió el micrófono como quien pasa un testigo en una carrera perdida. «Señoras y señores», anunció con un último resquicio de energía, «para continuar con esta velada mágica, tenemos una sorpresa. Uno de los talentosos miembros del personal de este magnífico restaurante nos ofrecerá una pieza de folclore tradicional». Un aplauso disperso y cortés recorrió la sala, más por piedad que por expectación. Elías tomó el micrófono. El plástico frío en su mano temblorosa se sentía como un objeto extraño, ajeno a su mundo de bandejas y platos sucios. Cerró los ojos, aislándose del murmullo, de las miradas condescendientes. Buscó en su interior el silencio de las montañas de su niñez, el murmullo del arroyo, el calor del sol en su rostro. Y entonces cantó. No fue una canción de moda ni una balada pretenciosa. Fue un lamento antiguo, una de esas melodías que nacen directamente del alma de un pueblo. Su voz, al principio un susurro temeroso, se abrió paso en el silencio. Era una voz que no había conocido escuela ni técnica, pero que poseía una textura aterciopelada, una pureza cruda y una profundidad que parecía contener generaciones de anhelos y tristezas. Sin acompañamiento musical, solo con el poder de su garganta y su corazón, llenó cada rincón del salón. La letra hablaba de un amor separado por la distancia,
de la promesa de un reencuentro bajo la misma luna que ahora iluminaba sus rostros. El efecto fue instantáneo y profundo. El tintineo de los cubiertos cesó. Las conversaciones se apagaron. Los cuerpos se irguieron en las sillas. Aquella voz, tan inesperada, tan llena de una verdad desnuda, los cautivó. Era la voz de la tierra, del anhelo universal, un sonido que trascendía las barreras del lujo y la clase social. Los invitados, acostumbrados a entretenimientos caros y pulidos, se encontraron desarmados ante aquella emoción auténtica. Las llamas de las velas danzaban en sus ojos, ahora fijos en la figura humilde que se erguía en el escenario. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, un silencio denso y cargado de emoción se apoderó de la sala por un instante. Fue un silencio sagrado, de pura conmoción. Y entonces estalló el aplauso. No fue el aplauso cortés de antes, sino una ovación atronadora, cálida, que brotaba de las palmas y de los corazones. Gritos de «otra, otra» y «bravo» resonaron por todo el lugar. Elías abrió los ojos, aturdido, como si despertara de un sueño. Vio los rostros sonrientes, los ojos brillantes de algunos invitados, y sintió una oleada de calor que nunca antes había experimentado. El presentador, ahora con una sonrisa genuina, le dio una palmada en la espalda. «No nos puedes dejar así, amigo. El público te reclama». Animado por aquella reacción inesperada, Elías asintió. Esta vez eligió una canción más alegre, una copla que solían cantar en las fiestas de la cosecha, llena de ritmo y picardía. Su cuerpo se relajó, sus manos ya no temblaban. Se movía suavemente al compás de la música que solo él oía en su cabeza, y su sonrisa, tímida al principio, se ensanchó hasta iluminar su rostro. La gente empezó a dar palmas, siguiendo el ritmo, transformando aquella boda de lujo en una verbena improvisada y llena de vida. En medio de su tercera canción, las luces principales parpadearon violentamente y volvieron a encenderse, inundando el salón con su fría y cruda luz blanca. El hechizo pareció romperse por un segundo. Un murmullo de decepción recorrió las mesas, pero entonces varias voces gritaron: «Apaguen las luces, queremos las velas». El anfitrión, comprendiendo la magia del momento, hizo un gesto a un empleado, y la luz principal se extinguió de nuevo, devolviendo el protagonismo a la voz de Elías y al parpadeo dorado de las llamas. El hombre del pueblo les había regalado un momento tan único que ahora rechazaban la vuelta a la normalidad. Desde el umbral de la cocina, Mateo observaba la escena con el pecho hinchado de orgullo. Había tenido que parar a un par de sus compañeros que, temerosos de la reacción del jefe, querían sacar a Elías del escenario. Pero Mateo se mantuvo firme. «Dejadlo», les dijo. «Está salvando la noche». Se sentía cómplice de aquel milagro, el descubridor de un tesoro que había estado oculto a plena vista. Elías terminó su pequeño concierto improvisado con una última canción de cuna, la misma que él le cantaba a sus hijos por teléfono, imaginando que los acunaba a través de la distancia. La ternura de la melodía silenció de nuevo a la audiencia, y al terminar, muchos, hombres y mujeres por igual, se secaban disimuladamente las lágrimas. La ovación final fue aún más intensa que la primera. La gente se puso de pie, aplaudiendo a rabiar a aquel camarero, desconocido que les había tocado el alma. Fue en ese preciso instante cuando el señor Valerio regresó. Entró por una puerta lateral, cargando una pesada caja de velas nuevas. Se detuvo en seco, paralizado por la escena que tenía ante sus ojos. Su salón, su prestigioso restaurante, estaba sumido en una penumbra voluntaria. Sus clientes, la flor y nata de la metrópoli, vitoreaban de pie no a un artista famoso, sino a su empleado, a ese campesino tímido y servil que él manejaba a su antojo. Su rostro, iluminado por el resplandor del éxito de Elías, se contrajo en una máscara de incredulidad que rápidamente se transformó en una furia fría y oscura. A través del salón abarrotado, su mirada de hielo se cruzó con la de Elías, que todavía estaba en el escenario.
aturdido, bañado por la gloria de un momento que nunca había imaginado posible. El choque de esas dos miradas selló el final de la tregua. La magia se había roto. El señor Valerio no dijo una palabra. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. Atravesó el salón con zancadas rápidas y precisas, su cuerpo rígido como un témpano de hielo. Los invitados, al verlo, se apartaron instintivamente, la alegría de sus rostros congelándose ante la ola de fría furia que emanaba de él. Ignorando a todos, se dirigió directamente hacia la mesa del presentador, donde aún reposaba el equipo de sonido. Con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos, le dedicó a Elías una mirada cargada de desprecio y con un movimiento brusco, pulsó un botón. Una música comercial, estridente y sin alma, inundó la sala, ahogando los últimos ecos de la ovación. El hechizo se rompió en 1000 pedazos. Con un gesto seco y autoritario de la cabeza, le ordenó a Elías que bajara del escenario. La fiesta, su fiesta, volvía a estar bajo su control. Elías descendió los 2 escalones sintiendo que caía desde una gran altura. El suelo firme del restaurante parecía inestable bajo sus pies. Antes de que pudiera dar un paso más, Valerio lo interceptó, su mano aferrándose al brazo de Elías como una garra. Las yemas de sus dedos se clavaron en el músculo, un dolor agudo que lo devolvió a la cruda realidad, a la cocina. Ahora, siseó Valerio, su voz un veneno bajo, inaudible para los invitados cercanos. Sin otra opción, Elías se dejó arrastrar, pasando entre las mesas como un prisionero, la humillación quemándole el rostro. Bajo la luz blanca y despiadada de la cocina, lejos de las velas y la magia, la ira de Valerio finalmente se desató. «No», gritó. Su método era mucho más cruel. Con una calma aterradora, comenzó a desmantelar a Elías palabra por palabra. «¿Se puede saber quién demonios te crees que eres?», comenzó, su voz apenas un susurro amenazante. «Un artista, una estrella. Eres un camarero, un simple campesino al que saqué del lodo. Tu trabajo aquí es llevar una bandeja, limpiar la porquería de otros y callarte la boca, ¿entiendes? Has convertido mi establecimiento en un circo. Te has burlado de mí delante de mis mejores clientes. Pero, señor, a ellos les gustó», intentó defenderse Elías con la voz rota. «No me importa lo que les gustó», lo cortó Valerio, dando un paso al frente hasta que Elías pudo oler el caro perfume que usaba. «Te pagan por ser invisible, no por hacer el ridículo. ¿O has olvidado quién pagó tu patente? ¿Quién te dio la oportunidad de no ser deportado como un perro? Tu futuro en este país me pertenece. Tu sustento me pertenece. Y con la misma facilidad con la que te di este trabajo, te puedo dejar en la calle mañana mismo, sin nada. Ahora coge tu bandeja y vuelve ahí fuera. Tienes mucho que limpiar». Aniquilado, con el alma hecha pedazos, Elías obedeció. Cada plato que recogía pesaba 1 tonelada. Cada copa sucia era un reflejo de su propia humillación. Volvía a ser invisible, un fantasma al servicio de los demás. Mientras pasaba junto a la mesa principal, una voz suave lo detuvo. «Disculpe, joven». Era la madre de la novia, una mujer de rostro amable y ojos que brillaban con inteligencia. Elías se tensó, esperando otra queja, otra exigencia, pero la mujer le sonrió con una calidez genuina. «Quería darle las gracias», dijo, su voz lo suficientemente baja para que solo él la oyera. «Lo que ha hecho esta noche ha sido maravilloso. Ha salvado la fiesta. La ha convertido en algo que mi hija y todos nosotros recordaremos para siempre. Tiene usted un don, un verdadero don». Elías no supo qué responder. Un simple «gracias» se le atascó en la garganta. La mujer pareció entender su estado. Se inclinó un poco más hacia él. «Mi hija menor se casa dentro de 3 meses», continuó, su tono ahora más confidencial. «Será una celebración más íntima. Llevamos tiempo buscando a un artista especial. Nos sentiríamos muy honrados si aceptara cantar en su boda. Por supuesto», añadió, notando la mirada de pánico en los ojos de Elías. «Su trabajo sería recompensado generosamente. Piensa en una cifra que pueda cambiar su vida».
El mundo de Elías se tambaleó. ¿Una cifra que pudiera cambiar su vida? Eso significaba poder traer a Sofía y a los niños. Significaba una casa, una vida digna, el fin de la angustia. Pero al mirar por encima del hombro de la mujer, vio la silueta de Valerio vigilando el salón desde la distancia. El miedo, frío y paralizante, volvió a apoderarse de él. Tartamudeó una excusa, algo sobre tener que pensarlo, y prácticamente huyó de la mesa, con el corazón martilleándole en el pecho. A mitad de camino hacia la seguridad de la cocina, otro hombre lo interceptó. Era más joven, vestía un traje impecable y tenía la mirada directa de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. «Perdona que te moleste», dijo rápidamente, extendiéndole una pequeña tarjeta rectangular. «Soy productor de eventos. He trabajado con muchos artistas y puedo decirte que lo que tienes es excepcional. Es más que una buena voz, es alma. Es algo que no se puede fabricar». Elías miró la tarjeta. Llevaba un nombre y un número de teléfono bajo el logo de 1900. «Una empresa. Eventos estelares. Llámame», insistió el hombre. «En serio, no dejes que esto se quede aquí. Un talento como el tuyo merece ser escuchado por el mundo». Sin saber qué más hacer, Elías tomó la tarjeta y se la guardó en el bolsillo del pantalón. Justo cuando llegaba al umbral de la cocina, se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento, su mente un caos de emociones contradictorias. Mateo se le acercó, su rostro reflejando una profunda preocupación. «¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho ese tirano?». Con la voz temblorosa, Elías le contó todo. La reprimenda brutal de Valerio, sus amenazas. Y luego, sacando la tarjeta del bolsillo como si quemara, le habló de la increíble oferta de la mujer y de las palabras del productor. «No sé qué hacer, Mateo», concluyó, la desesperación tiñendo su voz. «Es demasiado. Es una fantasía. El jefe me despediría solo por pensarlo. Me destruiría». Mateo escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. Cuando Elías terminó, lo tomó por los hombros y lo miró fijamente a los ojos. Su voz, a diferencia de la de Valerio, era un susurro lleno de fuerza y convicción. «¿El jefe? ¿Destruirte? ¿Más de lo que ya lo hace cada día?», dijo con una ferocidad tranquila. «Te exprime, te roba las propinas, te humilla por un sueldo de miseria. ¿Llamas a eso tener un trabajo? ¿Llamas a eso vivir? Elías, abre los ojos. Lo que ha pasado esta noche no es una locura, es un milagro. Es el destino golpeando a tu puerta. Tienes que ser lo suficientemente valiente para abrir». Hizo una pausa, asegurándose de que sus palabras calaran hondo. «Olvídate de este sitio. Olvídate de Valerio. No le debes lealtad. Solo te debes lealtad a ti mismo y a tu familia. Esa mujer te ha ofrecido una salida. Ese hombre te ha ofrecido un futuro. ¿Vas a dejarlo pasar por miedo a un matón?». Las palabras de Mateo fueron como una luz en la oscuridad. Por primera vez en meses, Elías sintió algo más que miedo y resignación. Sintió una chispa de rabia, una oleada de amor propio que había creído perdida para siempre. Miró la tarjeta que aún sostenía en su mano temblorosa. Luego, su mirada se desvió hacia el salón, buscando el rostro amable de la mujer que le había ofrecido una esperanza. Tomó una respiración profunda, y al soltar el aire, algo dentro de él cambió. El temblor cesó, su espalda se enderezó. El miedo no había desaparecido, pero ahora, a su lado, había nacido una nueva y poderosa determinación. Con la espalda recta y la mirada fija, Elías salió de la cocina. La bandeja en su mano ya no se sentía como el instrumento de un sirviente, sino como un último vestigio de una vida que estaba a punto de abandonar. Ignoró las miradas curiosas de sus compañeros y las órdenes que flotaban en el aire. Tenía un único destino. Cruzó el salón, que ahora comenzaba a vaciarse lentamente, y se dirigió sin vacilar hacia la mesa de la madre de la novia. La mujer lo vio acercarse, y una sonrisa expectante iluminó su rostro. Elías se inclinó como dictaba el protocolo, pero esta vez no había sumisión en su gesto.
sino una serena dignidad. «Señora», dijo, su voz clara y firme, resonando por encima del murmullo del salón, «he pensado en su generosa propuesta. Sería un honor para mí cantar en la boda de su hija. Acepto». La mujer le dedicó una mirada de genuino agrado y alivio. «Ha tomado la decisión correcta, joven. No se arrepentirá», respondió. Con discreción, le pasó una pequeña tarjeta con su número personal escrito a mano. En el reverso: «Llámeme mañana y concretaremos todos los detalles». Elías asintió. Guardó la tarjeta en el mismo bolsillo donde reposaba la del productor, y con su permiso, se retiró. Aquel simple intercambio, que duró menos de un minuto, fue el acto de rebelión más grande de su vida. Se sintió como si hubiera derribado un muro con sus propias manos. El resto de la noche transcurrió en una especie de neblina. Elías siguió trabajando, limpiando mesas, recogiendo copas, pero su mente estaba en otro lugar. Se movía con la eficiencia de siempre, pero por dentro se sentía extrañamente ligero, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Notó que ya no era invisible. Varios de los invitados que quedaban, al pasar a su lado para marcharse, lo detenían. Le daban la mano, le felicitaban con sinceridad, le decían que su voz era un regalo. Un par de ellos incluso le pidieron su contacto, y Elías, con una confianza que no sabía que poseía, les dio el número del productor que ahora consideraba suyo. Cada una de estas interacciones era un ladrillo más en el puente que estaba construyendo hacia su nueva vida. Finalmente, el último invitado se marchó. El restaurante quedó en silencio, un campo de batalla lleno de los restos de la fiesta. Solo quedaba el personal, agotado, y el señor Valerio, que se había encerrado en su oficina a contar las ganancias de la noche. Elías sabía que no podía posponerlo más. Era el momento de la confrontación final. Le dio una mirada de complicidad a Mateo, quien asintió con la cabeza, dándole ánimos desde la distancia. Respiró hondo y llamó a la puerta de la oficina. «Adelante», sonó la voz seca de Valerio. Elías entró. El dueño estaba sentado tras su imponente escritorio de caoba, con montones de billetes y monedas ordenados meticulosamente frente a él. Ni siquiera levantó la vista. «¿Qué quieres? Ya es tarde». Elías se plantó frente al escritorio, sus manos entrelazadas a la espalda para que Valerio no viera su ligero temblor. «Señor Valerio», comenzó, su tono respetuoso pero firme, «quisiera solicitar un permiso. Necesito 3 días libres dentro de 3 meses». Decidió no mentir, pero tampoco dar más detalles de los necesarios. Valerio dejó de contar billetes y levantó la cabeza lentamente. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. «¿Un permiso? ¿Tú? ¿Se puede saber para qué necesita 3 días libres un camarero?» Y sin esperar respuesta, continuó su ataque. «Estamos entrando en la temporada alta, la época de las bodas, de los grandes eventos. Es cuando más trabajo hay, cuando este restaurante produce más. Y tú, en lugar de mostrar lealtad y agradecimiento por el trabajo que te da de comer, ¿te atreves a pedir tiempo libre? Es un insulto. Es un asunto personal importante, señor», insistió Elías manteniendo la calma. «Todo es un asunto personal», se mofó Valerio, reclinándose en su silla de cuero. «La realidad es que no puedo permitirlo. Encontrar un reemplazo temporal que acepte trabajar por la miseria que te pago es imposible en plena temporada». Con esa frase, reveló su verdadera y única preocupación: el dinero. «Así que la elección es simple», sentenció, su voz volviéndose dura como el acero. «O te olvidas de esa estupidez de tus días libres, o si decides tomarlos, no te molestes en volver. La puerta es bien ancha». Era el ultimátum que Elías esperaba. En el pasado, esa amenaza lo habría aterrorizado, lo habría hecho retroceder y suplicar perdón. Pero esta noche era diferente. La imagen de los rostros conmovidos de los invitados, el tacto de las 2 tarjetas en su bolsillo, la fuerza que le habían infundido las palabras de Mateo, todo ello formó un escudo invisible a su alrededor. Miró a Valerio directamente a los ojos, y por primera vez
No vio a un gigante todopoderoso, sino a un hombre pequeño, atrapado en su propia amargura y avaricia. Con una calma que lo sorprendió incluso a sí mismo, Elías pronunció las palabras que lo liberarían. «Entiendo, Señor. Entonces, no volveré». La sonrisa burlona de Valerio se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura estupefacción. Elías, con un movimiento lento y deliberado, se desató el delantal blanco, el uniforme de su servidumbre. Lo dobló con un cuidado casi ceremonial y lo depositó suavemente sobre el escritorio, justo encima de una pila de billetes. «Le agradezco la oportunidad que me dio en su momento», dijo, su voz sin un ápice de rencor. «Pero mi tiempo en este lugar ha terminado». Se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a un señor Valerio mudo, con la boca entreabierta, incapaz de procesar la insubordinación. Caminó a través del salón vacío, sus pasos resonando en el silencio. Al entrar en la cocina, Mateo ya lo estaba esperando. Su mirada se posó en las manos vacías de Elías, notando la ausencia del delantal. Una enorme sonrisa se extendió por su rostro. Sin decir una palabra, se acercó y le dio a Elías un abrazo fuerte, lleno de camaradería y alegría. «Sabía que tenías el coraje», le susurró al oído. «El mundo es tuyo ahora, amigo. Ve a por él». Elías salió por la puerta trasera del restaurante y el aire fresco de la noche lo golpeó en la cara. Se encontró solo en un callejón oscuro de la inmensa ciudad, sin trabajo, sin un sueldo seguro, con el único capital de una promesa y 2 trozos de cartón. Un escalofrío de pánico recorrió su espalda, pero fue inmediatamente reemplazado por una oleada de euforia, una sensación de libertad tan vasta y abrumadora que casi lo hizo tambalearse. Por primera vez desde que había llegado a aquella metrópoli hostil, sentía que podía respirar, que sus pulmones se llenaban de aire limpio. Levantó la vista hacia el cielo y vio la luna, la misma luna que velaba el sueño de Sofía y sus hijos a cientos de kilómetros de distancia. Y una sonrisa, la primera sonrisa verdaderamente suya en mucho tiempo, se dibujó en su rostro. La jaula se había abierto. El tiempo, en la gran metrópoli, no se detiene para nadie. Los años pasaron, tejiendo nuevas historias y enterrando otras en el olvido. En el lujoso barrio, el restaurante del señor Valerio, el Mirador, seguía funcionando. Las mesas continuaban llenándose, el dinero seguía fluyendo, pero algo en el ambiente se había vuelto rancio, predecible. Valerio, más amargado y cínico que nunca, gobernaba su pequeño reino con puño de hierro, tratando a sus nuevos y temerosos empleados con el mismo desdén de siempre. A menudo, en la soledad de su oficina, se encontraba pensando en aquel camarero insolente, Elías, preguntándose qué habría sido de él. Probablemente, se decía con una mueca de desprecio, estaría de vuelta en la construcción, o quizás en un local de peor categoría, lamentando su arrogancia. La idea le producía una satisfacción agria. Un día, entre la correspondencia habitual, encontró un sobre grueso y elegante. No era una factura ni una citación, sino una invitación. El papel era de una calidad exquisita, con letras doradas en relieve. Anunciaba el concierto de presentación de un nuevo artista que había ganado una popularidad meteórica en los últimos meses. Un cantante de folclore cuya voz, decían los críticos, tenía el poder de sanar el alma. El nombre del artista era simplemente Elías. Valerio soltó una risa seca. ¡Qué coincidencia! Decidió ir. No por interés en la música, sino porque la invitación incluía un pase VIP para 2 personas, y su naturaleza tacaña jamás le permitiría desperdiciar algo gratuito. Además, una parte oscura de él sentía la curiosidad de ver a este nuevo ídolo y compararlo, para poder mofarse con su antiguo empleado. La noche del concierto, Valerio llegó al gran teatro de la ciudad. Se sintió inmediatamente fuera de lugar entre la multitud vibrante y expectante. Eran miles de personas, de todas las edades y clases sociales, unidas por la anticipación. Con su pase VIP, fue conducido a un palco privado con una vista privilegiada del escenario. Se sentó con aire aburrido, esperando que el espectáculo terminara,
Pronto, entonces las luces del teatro se atenuaron, un silencio respetuoso se apoderó de la sala y un único foco iluminó el centro del escenario. Un hombre apareció y el mundo del señor Valerio se detuvo. Era Elías. Había cambiado, pero era inconfundiblemente él. Ya no llevaba el delantal de camarero, sino unos pantalones sencillos y una camisa de lino que le conferían una elegancia natural. Su postura ya no era la de un hombre encorvado por el miedo, sino la de alguien que se sentía cómodo en 1900 en su propia piel. Se movía con una calma y una confianza que Valerio jamás le había conocido, pero en sus ojos seguía brillando la misma humildad, la misma alma pura que él tanto se había esforzado en aplastar. El público estalló en una ovación ensordecedora. Valerio se quedó petrificado, incapaz de procesar lo que veía. Elías comenzó a cantar, acompañado por una banda de músicos excepcionales. Eran las mismas canciones de su tierra, las mismas melodías que tarareaba en la cocina, pero ahora estaban vestidas con arreglos exquisitos que realzaban su belleza sin opacarla. Su voz, ahora más pulida y con un control magistral, no había perdido ni un ápice de su honestidad cruda, de esa emoción que lo hacía único. Valerio escuchaba, inmóvil en su asiento de terciopelo, mientras una tormenta de emociones lo azotaba por dentro. Incredulidad, envidia, rabia y una extraña y punzante espina de arrepentimiento. Veía cómo miles de personas se conmovían con la misma voz que él había intentado silenciar. Antes de la última canción, Elías se acercó al borde del escenario. La música se detuvo. «Gracias a todos por venir esta noche», dijo, su voz cálida llenando el teatro. «Quiero agradecer a muchas personas que me han ayudado en este viaje, a mi familia, a mis amigos, pero esta noche, si me lo permiten, quiero mencionar a alguien que, sin saberlo, lo cambió todo». Un murmullo recorrió la sala. Valerio sintió un sudor frío en la nuca. Se preparó para la humillación pública, para ser expuesto como el monstruo que era. «Hace unos años», continuó Elías, «yo trabajaba como camarero en un restaurante y tenía un jefe muy duro, muy exigente. La tensión en el palco de Valerio era insoportable. Se encogió en su asiento, deseando que la tierra se lo tragara. Él creía que la única forma de conseguir la perfección era a través de la presión constante. Y una noche, durante una crisis, en medio de una fiesta importante, esa presión me llevó a un punto límite. Me empujó a hacer algo que nunca me habría atrevido a hacer por mí mismo». Elías hizo una pausa y su mirada pareció recorrer el teatro como si lo buscara. «Esa noche, por primera vez, canté para un público. Su dureza, su exigencia, me obligaron a encontrar mi propia voz. Sin esa difícil experiencia, sin ese trabajo que a veces sentía como una cárcel, yo no estaría hoy aquí». Él, sin saberlo, me dio la llave para abrir mi propia jaula. Así que, señor Valerio, donde quiera que esté, gracias. Un silencio atónito se apoderó del teatro, seguido de un aplauso aún más fuerte. Un aplauso que reconocía la inmensa generosidad de aquel gesto. Pero Valerio ya no lo oía. Las palabras de Elías lo habían golpeado con la fuerza de un huracán. No hubo humillación, hubo gracia. Hubo un perdón que él no merecía y que por eso mismo lo desarmó por completo. La coraza de cinismo que había construido a lo largo de los años se hizo añicos, y una emoción que no había sentido desde niño se abrió paso desde su interior. Sintió un ardor en los ojos y, para su propia sorpresa, unas lágrimas calientes y desconocidas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lloró en silencio, sin poder contenerse, por el hombre que fue, por el monstruo en que se había convertido y por la increíble bondad que acababa de presenciar. Entonces, Elías hizo un gesto hacia el lateral del escenario. «Y ahora, quiero presentarles a la verdadera razón de todo esto, mi inspiración y mi fuerza». Sofía apareció, radiante y serena, tomada de la mano de sus 3 hijos, ahora crecidos, sanos y sonrientes.
El público se puso en pie, conmovido. Elías abrazó a su familia y, con su hijo pequeño en brazos, se dirigió por última vez a la audiencia. Mi esposa me enseñó que el amor es el único pilar que nos sostiene, y ese amor, cuando es real, se extiende a todo el mundo. Si aprendes a ver el lado bueno en cada persona, aunque esté muy escondido, comprendes que la vida, a pesar de todo, es bella. Gracias, amor mío. La última canción fue una celebración de la vida y la familia, una melodía llena de esperanza que envolvió a todos los presentes. La imagen final era la de aquel hombre del pueblo, un hombre que había encontrado la fama, pero que no había perdido su alma, cantando junto a todo lo que amaba, y entre la multitud, invisible, la figura solitaria de un viejo restaurador que, por primera vez en su vida, lloraba, y en sus lágrimas, quizás, comenzaba a encontrar su propia y tardía redención. La historia de Elías nos enseña que nuestro mayor talento puede surgir de la más profunda oscuridad y que, a veces, la victoria más dulce no es la venganza, sino la gracia. ¿Alguna vez un momento que parecía ser el peor de tu vida terminó abriéndote una puerta inesperada? Cuéntanoslo en los comentarios. Si crees que estas historias deben ser contadas, te invito a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote para que juntos sigamos explorando el poder del espíritu humano. Justo aquí en la pantalla te espera nuestro próximo relato, que te prometo no te dejará indiferente. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.